Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar con una serie llamada Hábitos de Jesús. Así que te invito a que oremos juntos y puedas ordenar todo lo necesario, organizar todo lo que hay aquí, todo lo que hay aquí, todo lo que hay alrededor, para poder poner la atención de lo que Dios quiere hablar a tu vida. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos. Te doy gracias porque lo que vas a hablar a nuestra vida tiene el potencial de transformar nuestro tiempo en esta tierra, pero también traer bendición a nuestra eternidad. Gracias, Señor, por ello. Gracias por tu palabra puesta en nuestros corazones, puesta de forma que la podamos entender y que la podamos apropiar para hacer la carne y llevarla, Señor, a un lugar de cambios para nosotros y para las personas que amamos y las personas que nos rodean. En nombre de Jesús, amén. Los hijos de Dios hemos entendido que cuando pagamos los diezmos, aunque estos llegaran a sumar millones, aún no hemos dado ni un centavo. Solamente devolvimos algo que es de Dios. Él en su palabra lo reclama como suyo. Él, por ser un Dios soberano, tiene toda la autoridad para reclamarnos sin ninguna recompensa o promesa de bendición. Sin embargo, en su palabra nos promete que a causa de esa obediencia, Él abrirá sobre nuestra vida las ventanas celestiales y nos prosperará sobreabundantemente, supliendo todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Es de esta sobreabundancia que ofrendamos. No olvidemos que el diezmo mide nuestra obediencia y prueba nuestra fidelidad al regresar a Dios lo que es suyo, pero la ofrenda mide nuestra fe y generosidad. Hay quienes creen que podrían entregar sus diezmos a los pobres, a una iglesia necesitada o a otra causa noble. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, esa actitud es una muestra de ignorancia a la palabra de Dios o de un problema de rebelión en el corazón. Sin duda, Dios, que es el dueño de los diezmos, y Él dice que debemos pagarlos en su casa, en el lugar donde somos alimentados espiritualmente. Si deseamos bendecir a los pobres o a otros ministerios, esto está muy bien. Podemos utilizar todo el 90% que nos queda para hacerlo. Lo que no debemos hacer nunca es destinar la parte de Dios para un propósito diferente al que Él la dedicó. Cuando vives con una persona durante el tiempo suficiente, tú llegas a conocer el ritmo de su vida, y si pasas más tiempo, llegas a conocer todos y cada uno de los hábitos de la persona. Los hábitos nacen de lo que nosotros somos. Déjame irme para atrás. Un hábito se forma a través de costumbres. Las costumbres están formadas o están diseñadas como parte de nuestra cultura, nuestra forma de hacer las cosas, nuestros pensares, nuestros decires y nuestros haceres. Es decir, la manera en la que nosotros fuimos criados o formados son parte de nuestras costumbres. Estas costumbres nacen de acciones que nosotros hacemos. Es decir, que tomamos la decisión de hacer y entonces se convierten en costumbres. Pero una acción nace de un pensamiento. El pensamiento tiene el móvil o es la señal que detona la acción. No existen acciones sin pensamientos de fondo. Es decir, tú haces las cosas por una razón. La palabra Proverbios 23:7 dice: porque cuál es tu pensamiento o su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que tú eres lo que piensas. Déjame hacer la línea lógica para que lo podamos entender. Piensas, actúas, se hace costumbre, esa costumbre se convierte en un hábito y eso eres tú. Por lo tanto, nuestros hábitos revelan nuestra personalidad. Todos tenemos dos tipos de hábitos: los hábitos visibles y los hábitos privados. Los visibles son los que todo el mundo puede ver y los privados son los que hacemos cuando nadie nos ve. Y en ambos casos son hábitos. Ahora, la diferencia de esto es que se dan por causa de la repetición. Esto es algo que vamos a estar contando durante esta serie. Recuerda que una serie no revela todas las respuestas de entrada. Probablemente voy a generar más preguntas que respuestas en esta ocasión, pero lo vamos a ir hablando poco a poco para que vaya teniendo el sentido y vaya pudiendo entrar al corazón, porque lo más importante de esto es que lo puedas entender, y si lo puedes entender te puedes apropiar, y si te puedes apropiar tu vida puede cambiar. Los hábitos, sean buenos, sean malos,
nacen, surgen por causa de la repetición. Mientras mayor acceso tengas a alguien, mayor profundidad de los hábitos de la persona. Recuerda que el acceso te da profundidad de conocimiento. Sin acceso no hay conocimiento, por lo tanto es importante que tú puedas tener la posibilidad de conocer a la persona a la cual quieres conocer. Nuestra serie se llama Hábitos de Jesús. Tú y yo vamos a estar profundizando en la persona de Jesús durante estos 5 mensajes que voy a estar compartiendo contigo, que vamos a estar compartiendo contigo. Es nuestra primera serie compartiéndolo en diferentes campos. Y esto es emocionante, porque conocemos a un Dios de multiplicación, a un Dios de crecimiento y a un Dios que nos lleva siempre más y más y más y más. Déjame contarte una historia. Un hombre llamado Eugene Pauly, de 71 años de edad, por causa de una encefalitis viral, pierde la mitad del cerebro, queda afectada. Este hombre solo podía recordar lo que había vivido de 1960 para atrás. Imagínate, la vida de este hombre se da un vuelco por causa de esta inflamación del cerebro que le daña la parte media que estaba encargada de la memoria. Pero si para esto no solamente fuera complicado lo que ya tenía, este hombre perdió la capacidad de recordar las cosas a corto plazo. No se acordaba de nada de lo que acababa de hacer. Este hombre podía repetir las acciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sin darse cuenta que lo estaba haciendo. Eugene Pauly, 71 años de edad, casado. Imagínate la complicación, no solamente para él, aunque probablemente él ni cuenta se daba, pero la familia sí. Su esposa, una mujer cariñosa, una mujer que amó a su esposo y amaba a su esposo y dijo, y te voy a seguir amando, no importa en la condición en la que estés. Toma a este hombre y dice, pues vamos a seguir viviendo nuestra vida juntos. Al final, él sí la podía recordar a ella, lo que no recordaba era dónde vivía, lo que estaban haciendo en la casa en la que vivían, porque esa no era la casa que él recordaba. Así que su esposa se daba el tiempo de llevar a su esposo a dar la vuelta por el condominio. A dar la vuelta por el lugar, salían más o menos unos 15 minutos a dar la vuelta y pues ella le iba platicando dónde vivían, qué hacían, cómo era. Mira, eso es así, eso es así. Y su esposo no lo recordaba. Hasta que un día Eugene sale a dar la vuelta al vecindario solo. Imagínate la angustia de su esposa y su familia de que se podía perder y terminar quién sabe dónde. Para su sorpresa, 15 minutos después, Eugene regresa a la casa ileso, completo y en el tiempo exacto en el que él y su esposa iban a dar la vuelta por el vecindario. Esto reveló algo muy interesante. Para muchos de los investigadores y científicos de nuestro cerebro, descubren que los hábitos se forman y operan de manera separada de la parte consciente de nuestro cerebro. Esto te va a encantar, porque esto nos explica cómo es que los hábitos se hacen hábitos, entran por el consciente, pero llega un momento en donde ya no son parte de ello. Si tú permaneces haciendo algo el tiempo suficiente, se va a hacer parte de ti. Recuerda que la parte que está diseñada por Dios para ejercitar, para desarrollar, para crear hábitos, no tiene moral. Estoy hablando de la parte del subconsciente. El subconsciente no define si es bueno o es malo. Solamente el consciente es capaz de definir si algo es bueno o algo es malo. Pero tu inconsciente ni subconsciente no lo hace. Este simplemente sigue o continúa la línea de acciones y dice, esto lo voy a hacer y termino por hacerlo. Esta es la razón por la cual tú y yo podemos salir de la cama, tomar un café, desayunar, bañarnos, manejar al trabajo y después darnos cuenta que ya comenzó el día. Hacemos muchas cosas en automático porque ya son hábitos que tenemos arraigados dentro de nosotros tan profundo, tan fuerte, tan importante que ya ni siquiera necesitamos pensarlos. Ya son por consecuencia, ya son en automático. Los hábitos, querido, querida, son tan importantes en nuestra vida porque definen quiénes somos. Para conocer a una familia, para conocer a una persona, para conocer una cultura, necesitas involucrarte.
Pero es algo muy interesante. Tú puedes pasar más o menos alrededor de 15 días cerca de una persona, cerca de una familia, cerca de una cultura y conocer bastante de lo que los hábitos de las personas lo hacen ser. Tú conoces a un deportista con 3 días. Tú conoces a un dragón en 3 días. Tú conoces a una persona que tiene problemas de salud en 3 días. Tú puedes reconocer el ritmo de su vida, la calidad de su vida, qué cosas le da importancia, qué cosas no le da importancia, cuáles son sus prioridades, cuáles son las cosas que dice, eso no me sirve o no me ayuda. Por cuestión de hábitos. Tú y yo somos nuestros hábitos. Y la razón por la cual estamos haciendo esta serie es porque los hábitos más importantes que van a transformar tu vida y la mía, Jesús los vivió. Jesús los pasó. Jesús los hizo en esta tierra. Recuerda que Jesucristo es hombre. Jesucristo viene a la tierra y vive una vida cotidiana como tú y como yo. Eso es lo más maravilloso porque significa que sí es posible. Los hábitos están formados por un loop de 3 partes. La primera se llama la señal. Lo segundo se le llama la rutina y lo tercero se le conoce como la recompensa. La señal es el detonante que libera la razón por la cual lo quieres hacer. Quiero bajar de peso y ese es el detonante, esa es la señal. La rutina es que voy a salir todos los días a caminar. Y por último, la recompensa es que después de salir a caminar me siento con mayor energía que si me hubiera quedado a dormir en la casa. Recompensa. Estas 3 partes siempre marcan el diseño y el establecimiento de un hábito en nuestras vidas. Déjame leerte un pasaje en la Escritura. Encontramos en Lucas 2:12, dice, esto les servirá de señal o de detonante, banderazo de salida. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dios sabe que tú y yo necesitamos el empuje para comenzar las cosas buenas. Dios sabe que necesitamos una señal para poder avanzar al siguiente nivel. Dios sabe que necesitas una señal el día de hoy que te diga, querido, querida, necesitas tener buenos hábitos. Y si tú y yo nos parecemos, la pregunta sería, ¿y cuáles deberían ser mis hábitos? La respuesta siempre viene de arriba. Siempre viene endosada con un hombre llamado Jesucristo. Jesucristo vivió en esta tierra 33 años, suficiente tiempo como para darle la vuelta al mundo con un antes y un después. Su vida ha marcado millones de personas a través de toda la historia y lo sigue haciendo. Significa que lo que Él hizo, como Él vivió, la manera como Él pasó en esta tierra, tiene una trascendencia eterna. Querido, querida, yo espero poder transmitir a ti la importancia de esto que estamos hablando. Los hábitos de Jesús se convierten en la brújula de nuestra vida para saber caminar hacia la eternidad. O sus hábitos marcan hacia nosotros cómo podemos mejorar. Recuerda que la buena noticia es esta. Los malos hábitos se pueden cambiar. Los buenos hábitos se pueden adquirir. Nuestra oración como pastores de esta iglesia, como pastores tuyos, si nos permites, claro, es que tú puedas conocer los hábitos de Jesús, apropiarte de ellos, al entenderlos y al quererlo hacer, y vivir la recompensa o experimentar un cambio de vida al aplicarlos. Esa está siendo nuestra oración y espero que esto te sirva como señal o motivador o detonante para que algo en ti desee cambiar. La rutina es la realización de la acción y puedes hacerlo por una motivación interna o puedes hacerlo simplemente por obediencia. Recuerda que la formación y el diseño de un hábito es por causa de la repetición, no necesariamente del entendimiento. Tú puedes desarrollar un hábito simplemente por obedecer algo que te pidieron hacer. Lo repites, esto probablemente lo has escuchado en muchas ocasiones. Si tú logras repetir
durante 21 días, lo mismo se convierte en un hábito. Si tú lo logras hacer durante 21 días, felicidades, ya lo lograste. Y no necesariamente tiene que ver con que tú estés consciente de que lo estás haciendo, simplemente estás obedeciendo. En 1 Samuel 15:22, Samuel responde al pueblo: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, quemadas y sacrificios? Es decir, aquello que te cuesta trabajo y lo entiendes y lo haces de manera consciente. ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Los hábitos se pueden formar hoy. Hoy puedes comenzar a tener buenos hábitos. Hoy puedes desarrollar hábitos que tengan trascendencia en tu eternidad y para los tuyos. Lo más sorprendente que vas a mirar es que cuando tú te rodeas, cuando tú estás cerca de personas con buenos hábitos, te es más fácil caminar con ellos. Te es más fácil tomarlos y apropiarte. Es más difícil querer hacer lo bueno con gente mala. Y es bastante complicado querer hacer lo malo con gente buena. Porque es una inercia alrededor. Pero simplemente te estoy dando cosas, estoy compartiendo pequeñas perlas de sabiduría que yo sé que conoces, porque la palabra lo menciona. Y el último punto es la recompensa. Tu cerebro busca la forma de recompensar aquello que acabas de hacer y te dice cómo te sentiste cuando lo hiciste. Tu cuerpo te dice: estoy muy cansado, me quiero quedar a dormir. Pero tu motivación, tu señal te dice: pero necesitamos salir a correr. Ay, ya me paré. Y entonces lidias, pero por fin logras levantarte y empiezas a salir a dar la vuelta. Y entonces tu cuerpo le dice: lo que estamos haciendo es bueno, y empieza a segregar una sustancia llamada serotonina y oxitocina y varias inas que te ayudan y te hacen sentir bien. Y entonces, después de hacer ejercicio, te sientes con más fuerza, más vigor. Entonces dices: es una buena experiencia. Y eso te ayuda al otro día a poderte volver a levantar. Hay un elemento importante para entender siempre en la formación de un hábito: la orden o la señal, las acciones, la recompensa y el deseo. Sin deseo no hay repetición. Si tú no encuentras el deseo, la motivación suficiente, no lo vas a lograr. Recuerda que puede ser interna o recuerda que puede ser externa por causa de una obediencia, pero lo importante es que esté el deseo de que se logre y de que se logre. Tú y yo podríamos vivir nuestra vida como vamos, pero mi pregunta hacia ti hoy es esta: ¿te gustaría estar el resto de tu vida como estás en este momento? ¿O te gustaría llegar a ser parecido a Jesús? Déjame compartirte la base de este mensaje. 1 Corintios 11:1 es una de las declaraciones más increíbles que yo he escuchado en boca de un hombre. No estoy hablándote de Dios, sino en boca de un hombre. Esta declaración yo la escuché hace casi 20 años en mi vida. Un hombre que llega a compartir, estamos en el instituto, y este hombre dice: muchachos, sean imitadores de mí como yo soy de Jesús. Y yo dije: ¿quién es este cuate? ¿Quién es esta persona que se atreve a hacer tal declaración? ¿Quién en su sano juicio puede decir que te imiten porque tú decidiste seguir a Jesús? La declaración no es esa. No es que te tengan que seguir porque decidiste seguir a Jesús. Pablo le está diciendo a los corintios: señores, señoras, yo tengo los hábitos de Jesús.
Por eso me puedes imitar a mí como yo decidí imitarlo a Él. Quiero pedirte que hagas una pequeña evaluación. Tus hábitos y los hábitos de Jesús son iguales. Tu respuesta marca la distancia a la que estás de Jesús en este día. Yo descubrí que me queda mucho camino por recorrer. Descubrí que todavía tengo tantas cosas por las cuales crecer. Y yo dije, Señor, esta serie está tocando fibras tan profundas en mi corazón que yo necesito cambiar. Yo necesito parecerme a ti. Yo añoro el día de poder llegar a decirte, imítame a mí como yo imito a Jesús. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de intencionalidad. Estoy hablando de dirección y estoy hablando de repetición. Todo lo que se repite forma parte de ti. Tú eres lo que haces repetidas veces. Si tú repites, si tú sigues, si tú imitas a Jesús, vas a vivir una vida similar a la de Él. Vas a poder experimentar las cosas que Él experimentó. Y Jesús dijo una pequeña acotación: mayores cosas que las que yo hice, tú harás, porque yo voy a estar en un lugar mucho mayor de poderte ayudar a hacerlo. No estás solo, no estás sola. Ahora, la pregunta que te debe estar surgiendo, porque a mí me surgió, es: ¿cuáles eran los hábitos de Jesús? Yo sé que muchos de nosotros podemos identificarlos fácilmente si nos hemos dado la tarea, si hemos tenido la oportunidad, si hemos querido leer los evangelios. Los evangelios son las biografías de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos evangelios que nos revelan a Jesús desde, algunos solamente Lucas, desde temprana edad. Aquí es donde entra la sorpresa, el maravillarte, el sorprenderte, el animarte, el acercarte a leer los evangelios. Quiero meter en tu corazón la curiosidad de leer los evangelios, de conocer al Jesús de la Biblia, no al Jesús que te han contado, no al Jesús que te han dicho, el Jesús que tú puedes descubrir, porque hay un Jesús por descubrir en las letras rojas que se encuentran en tu Biblia. Y vamos a hablar de esto, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero yo quiero preguntarte, y esto es lo que quiero responder durante esta serie, esto es lo que buscamos responder: ¿cuál camino? ¿Cuál verdad? ¿Y cuál vida? Jesús, ¿a qué te refieres? Vamos a buscar que Jesús sea el que nos responda estas preguntas. ¿A qué camino te estabas refiriendo? ¿A qué verdad te estás refiriendo? Señor, ¿cuál es la vida que tú quieres que yo viva al imitarte? ¿Qué pasaría si yo decido el día de hoy imitar a Jesús? ¿Será que hay algo más grande adelante para mí o estoy destinado a quedarme como estoy? La decisión hoy es tuya. Tú decides si miras al Jesús de la Biblia y empiezas a imitar sus hábitos. Y tú podrías pensar: pero es que mis hábitos y sus hábitos no se parecen en nada. La buena noticia es que hoy puedes empezar. Hoy puede ser tu día 1 de 21. Esta serie dura 5 semanas, más de 21 días. Significa que si comienzas hoy a repetir lo que Jesús hacía, el día 22 para ti ya es un hábito. No te prometo, porque entiéndemelo, el hecho de que ya sea un hábito no significa que en ese momento ya todo va a ser completamente un cambio. No funciona así. Al día 22 ya te hiciste parte de eso y entonces vas a comenzar a ser transformado por tu parte subconsciente, es decir, ya vas a estar del otro lado, ya no vas a tener que estar batallándolo en la parte consciente, ya va a ser en automático. Déjame compartirte varios hábitos que Jesús tenía. No podemos hablar de todos sus hábitos, pero te vamos a hablar de cuatro hábitos que Jesús tenía. Y recuerda, lo que nosotros estamos orando es que tú los puedas conocer,
que los puedas entender, que te puedas apropiar y que tu vida empiece a cambiar. Conócelos, entiéndelos, aprópiate y deja que su vida te cambie la tuya. Deja que la vida de Jesús transforme la tuya. Podemos ver muchos hábitos que Jesús tuvo, pero te vamos a hablar solamente de 4. No te adelanto más porque yo sé que estás emocionado como yo. Yo estoy profundamente emocionado por compartir este mensaje, al igual que los pastores Miriam y Edgar. Estamos emocionados por compartirte este mensaje que tiene todo el potencial de transformar tu vida. Mateo 7:20 dice: así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. Podemos intercambiar la palabra acciones por hábitos. Puedes identificar a las personas por sus hábitos. Puedes conocer a alguien por los hábitos que hace. Sus hábitos hablan de quién eres. Esta es la frase con la cual quiero que te quedes el día de hoy. Tú eres lo que haces repetidas veces. Tú eres lo que haces repetidas veces. ¿Cuántas veces lo tienes que hacer para que tu vida cambie? Las necesarias. ¿Cuántas veces? Las necesarias. Jesús, desde pequeño, comenzó a desarrollar hábitos. Déjame adentrarte un poquito en el mensaje de la próxima semana. Cuando Jesús era pequeño, a los 12 años, va al templo. Estando en el templo, dice que estaba platicando con los maestros de la ley y les estaba haciendo preguntas. ¿Cómo puedes hablar con un maestro de la ley si tú desconoces del tema del que hablan? No puedes. ¿Cómo puedes intercambiar una plática con alguien que tiene un entendimiento mayor al tuyo si ni siquiera tienes lo general para poderlo hablar? Déjame explicarlo de una manera sencilla. Cuando tú llegas a una obra en construcción y te pones a platicar con el arquitecto que diseñó las casas que están construyendo en ese momento, tú le vas a hablar de las casas. Tú le vas a hablar de cómo fue que lo pensó, cómo se está diseñando, por qué ese color, por qué esta textura, de qué manera lo estás haciendo. Oye, ¿sabes qué? Yo estaba viendo que tus cálculos, a lo mejor en esta parte podrían haber sido hechos de esta manera. Y entonces vas a captar la atención del arquitecto, a decir, ¿quién eres tú? Un muchacho de 12 años preguntándome cosas tan por encima de tu nivel. Déjame decirte esto. Jesús conocía la palabra, la hizo suya. Un maestro de la ley de esa época hablaba de la escritura. Ese era su mundo. Y Jesús los dejó asombrados porque ese mundo lo conocía. No estoy apelando a la divinidad de Jesús. Te estoy hablando de la humanidad de Jesús, de su dedicación repetidas veces de leer la palabra y entenderla. Aquí una de las cosas que te he compartido durante algún tiempo y quizás si nunca lo has escuchado, hoy lo vas a oír. No pases al siguiente pasaje si no entiendes lo que acabas de leer. No conviertas la palabra de Dios en una novela, en tu corazón y en tu mente. La palabra de Dios tiene el potencial de transformarte. Y Jesús nos da un regalo que antes de Él no existía. Su interpretación de la Biblia. La próxima semana te vamos a estar hablando de las letras rojas. Te vamos a estar hablando de lo más sorprendente que Jesús nos dejó por escrito. Su interpretación de la palabra de su Padre, que a través de todos los años escribió, y Él la interpretó, y Él dio un diseño. Si después de esta serie, querido y querida, tus dichos, tus palabras, tus frases son las palabras de Jesús, te aseguro que tu vida nunca más volverá a caminar a un nivel
tú vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe a mayor fe, de milagros a situaciones cada vez mayores, porque Dios no es hombre para que mienta, ni se arrepienta. Tienes un Dios que está cerca de ti. Y Jesucristo, siendo hombre, habitó en esta tierra. Él se apropió de las palabras y dio su interpretación. Ese es uno de los primeros hábitos de Jesús. Otro que quizás es uno de los más conocidos porque eran los más evidentes para quienes le seguían, para quienes pasaban tiempo con Jesús. Sus discípulos pasaron alrededor de 3 años pegados a Jesús y sabían cómo era Jesús, porque de repente Jesús dice que se apartaba a orar. Jesús siempre se dio tiempo para orar. 2 hábitos llevamos ahí. Tercer hábito, un tercer hábito que Jesús tenía. A Jesús le encantaba encontrar la forma de hacer algo por los demás. Siempre encontró la forma, dice la Escritura, que movido a misericordia hace algo. Siempre. Y un cuarto hábito que Jesús tenía. A Jesús le encantaba compartir la mesa con otros. Déjame orar por ti y permite que el Espíritu Santo hable a tu vida en este momento. Señor Jesús, gracias por haber pisado esta tierra. Gracias por habernos regalado un ejemplo de vida que podemos seguir. Gracias por abrirnos la oportunidad de ser como tú, como hombre, como mujer que somos, para poder seguir tus hábitos. Regálanos, Espíritu Santo, el discernimiento, el entendimiento de los hábitos que tenemos que cambiar y de que hoy podemos comenzar a hacerlo. Espíritu Santo, trae esa convicción a nuestro corazón, esa señal de que hoy es el día de que nuestra vida cambia, de que hoy es el día que nuestra vida se transforma, de que hoy es el día que nosotros caminamos a la par contigo, que dejamos de luchar contra ti. Oh Espíritu Santo, haznos hombres, haznos mujeres, seguidores de Jesús, y que en el día futuro podamos decirle a otra persona con toda la convicción, pero con toda la certeza y el orgullo de poder decir: imítenme a mí como yo imito a Jesús, en el nombre del único nombre sobre el cual toda rodilla se dobla y todas las cosas suceden: Jesucristo. Amén. Querido, querida, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendice.